qué está pasando a este momento, a este capítulo 25 del libro de Números. Quiero hacer un recuento breve de algunas cosas que pasaron en el libro de Números. Te voy a decir 3 cosas malas que hizo el pueblo de Israel por las cuales fueron castigados, que se mencionan en Números, porque si vamos a Éxodo vamos a encontrar más cosas, si vamos a Deuteronomio vamos a encontrar más cosas, si vamos a Levítico vamos a encontrar más cosas. Pero después que el Señor libertó al pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés, el pueblo llegó al monte Sinaí y duró allí un año, alrededor de un año. Allí fue donde entonces Moisés en el monte Sinaí recibió los 10 mandamientos, y cuando él baja encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro, como que si ese becerro de oro fue el Dios que le libertó de Egipto. Y ahí vemos cómo el furor del Señor se enciende contra ellos, y por ese pecado, como consecuencia, murieron alrededor de 3,000 hombres del pueblo de Israel. Otra cosa que sucedió más adelante es que Aarón y María, hermanos de Moisés, comienzan a murmurar contra Moisés, comienzan a criticar a Moisés y de alguna manera a traer cierta discusión en el pueblo de Israel, de lo cual entonces el Señor se enciende su ira también, castiga de una lepra enorme a María y llena de terror a Aarón, el cual suplica misericordia delante del Señor. Sabemos que al final el Señor le sana. Más adelante hay un señor llamado Coré que dirige una rebelión en el pueblo de Israel, porque ellos querían volver otra vez a Egipto, porque constantemente peleaban contra Dios, y ellos decían: ¿a qué fue que tú nos trajiste al desierto? Mejor hubiésemos estado en Egipto, donde aunque éramos esclavos teníamos seguridad de ciertas cosas. El fin es, para mí eso es uno de los ejemplos más grandes de cómo el Señor muestra su ira, es que, como ellos estaban en un campamento, la tierra se abre y traga a los de Coré, a la familia de Coré, con toda su pertenencia, y se cierra, y fuego baja del cielo y consume a otros de los que estaban en rebeldía contra el Señor. El fin es que en ese evento murieron alrededor de 14,000 personas. Posteriormente, el pueblo nuevamente se levantó contra Dios y como castigo fueron enviadas serpientes, dice serpientes ardientes, al pueblo que estaban picando a la gente del pueblo. Muchos murieron también en ese entonces, que ahí entonces es que Moisés erige una serpiente de oro, la pone en una vara y todo el que veía esa serpiente de oro era sanado. Que eso sabemos por el mismo testimonio de Jesús, que hacía referencia a Jesús. Pero ¿por qué le hago este recuento, hermanos? Porque nosotros estamos viendo cómo continuamente el pueblo de Israel pecaba contra Dios. Y a diferencia de lo que podemos ver hoy, ellos eran testigos de cómo el Señor castigaba de una manera poderosa, sobrenatural, impresionante, caótica, completamente enorme. Piensen ustedes en cuándo fue la última vez, qué noticia, qué evento. Murieron 14,000 personas, 25,000 personas, 3,000 personas. Pero el fin es que independientemente de que pasó lo primero con el becerro de oro, vemos cómo aún así el pueblo sigue pecando, sabiendo de qué es capaz Dios, de cómo es capaz el Señor de condenarles, de castigarles. Pero como que si eso fuera poco, también ellos eran testigos constantes de cosas sobrenaturales, positivas de parte del Señor, como el alimento diario que bajaba del cielo, que ellos ni siquiera tenían que guardar ese alimento, me estoy refiriendo al maná. En un momento se quejan, el Señor también manda codornices. Todo el tiempo que ellos duraron en el desierto nunca se desgastó sus ropas, sus calzados. El fin es que el Señor tuvo siempre cuidado de ellos, siempre satisfizo toda necesidad de ellos, y sin embargo, ellos tenían una carrera profesional en rebelarse contra Dios. Y como que si eso fuera poco, también ellos tenían constantemente delante de ellos una columna de nube y una columna de fuego que les protegía, que les alumbraba, que les guiaba. Pero Israel vuelve a pecar. Y en este momento
el pueblo de Israel está en un lugar llamado Sittim. Sittim está en los alrededores de un pueblo llamado Moab, que les tocaba ahora al pueblo de Israel conquistar. Ellos vienen de conquistar, me parece que vienen después del monte Sinaí, va al monte Panam, y ahora vienen a Moab. Y están acampando alrededor. Y sucede que las cosas extraordinarias que el Señor había venido haciendo con Israel desde Egipto, ya estaba en boga de todos. Y había llegado entonces a Moab, al pueblo de Moab, el rumor de que este pueblo de Israel se acercaba hacia ellos y se llenan de miedo. Y uno de sus reyes, llamado Balac, contrata, le ofrece una gran suma monetaria a un brujo, a un hechicero, a un sacerdote pagano llamado Balaam. Posiblemente ustedes han escuchado ese nombre. El fin es que Balaam y Balac están sobre un monte y pueden ver el campamento del pueblo de Israel y tienen miedo. Hay alrededor de 600,000 personas que el Señor ha hecho de todo con ellos, que les ha protegido, que les ha ayudado en batalla. Ellos ahora están temerosos de que le vayan a atacar y que lo destruyan. Y sucede entonces que esta gran suma que le ofrece Balac a Balaam es para maldecir al pueblo de Dios. Y extraordinariamente, cada vez que Balaam abría su boca, declaraba bendición sobre el pueblo de Israel. Le era imposible declarar maldición sobre el pueblo de Israel. Bendición era lo que salía de su boca. Incluso la tercera maldición que él intentó, que fue bendición, habla sobre Jesucristo. Miren qué hermoso, qué poderoso, qué precioso. Sin embargo, sucede lo siguiente: como no pudieron maldecir al pueblo de Dios, entonces Balaam hizo el siguiente plan y dijo: como nosotros no lo podemos maldecir, vamos a pervertir el pueblo. Y eso no se explica aquí, eso se explica en unos capítulos más adelante. Y entonces ahí que vienen estas prostitutas y seducen a los hombres del pueblo, y pasa lo que nosotros leímos casi ahora. Entonces, yo quiero que ustedes pensando en ese contexto de lo que está pasando, que el Señor le está bendiciendo de las alturas, ellos están deshonrando el nombre de Dios desde la tierra. Me van entendiendo. Esto va pasando casi como simultáneo. Entonces, vemos que el pueblo de Israel no solamente se acuesta con esas moabitas, que para que ustedes entiendan, ahí se adoraba varios dioses, pero en este principal, al que el pueblo de Dios se inclina, se llama Baal Peor, que al final no es más que una de las versiones de Baal. Y el rito, la doctrina o la creencia tenía que ver con el desenfreno sexual. Y estas mujeres, en algunos casos eran sacerdotisas, eran prostitutas, tal cual, prostitutas, que atraen los ojos de los hombres del pueblo de Israel. Entonces ellos van, cometen adulterio y rompen también el primer mandamiento al adorar otros dioses. Ese primer mandamiento está en Éxodo capítulo 20, los versículos de 2 al 3, que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Si nosotros no tuviéramos, hermanos, otros pasajes, solamente o solamente los pasajes que yo le vengo contando de que inicié el sermón, para conocer a Dios, nosotros dijéramos que Dios es un Dios enojado, que siempre está airado, que siempre quiere castigar a su pueblo, que siempre quiere traer desgracias sobre la humanidad. Pudiéramos llegar rápidamente a ese tipo de conclusión porque estaríamos evaluando a Dios en base a nuestra justicia, en base a nuestra maldad, a nuestro pecado, a nuestra naturaleza caída. Sin embargo, nosotros hacemos eso porque comúnmente asociamos la ira con un desenfreno, con una actitud descontrolada o con una violencia descontrolada. Y parte de la cosa que yo quiero hoy con ustedes es que podamos ver la ira de Dios como algo bueno. Porque todo lo que tiene el Señor al final es santo. Y si el Señor tiene ira, su ira es santa. Y la realidad es que nosotros como seres humanos
nos airamos. Muchas veces esa ira, por nuestra condición pecaminosa, nos lleva a pecar. Y lamentablemente nosotros conocemos de diferentes noticias donde la ira de alguien lo lleva a cometer un delito desastroso. Donde vemos que personas por airarse, ya sea por algo sin sentido, sin valor, como alguna cosa que parecerían ser muy importante, personas pierden el control y le quitan la vida a uno o a varios. Pero también, por otro lado, aún nosotros siendo pecadores, somos capaces de airarnos positivamente. Somos capaces de airarnos de una manera que es agradable delante de los ojos del Señor. Me refiero a lo siguiente. Ustedes me dirán si estoy equivocado o si tengo la razón. ¿Quiénes de los que están aquí en algún momento han visto una noticia, algo desastroso, que le crea molestia? Ya sea, por ejemplo, que una niña es abusada por sus padres, uno se enoja, porque uno sabe que está mal y uno repudia ese acto de maldad. O ve, por ejemplo, algún político que tú sabes que cometió mal, que eso es súper evidente, que tienen todos sus años robando y haciendo y deshaciendo, y cuando va al juicio lo declaran libre, eso nos molesta. Es tan así, y miren a qué nivel, que nosotros siendo pecadores, siendo este país tiene 10 millones de personas, tiene 10 millones de pecadores. Sucedió algo horrendo hace unos meses, donde se desplomó un edificio que fue un evento que tocó a toda la nación. Y es repudiada la forma como algunas personas defienden a los responsables de ese hecho, porque el pueblo está esperando que justicia sea aplicada sobre él o los responsables. Y se sabe que todo aquel que defienda a esa persona, de una vez uno piensa, le están pagando o es parte de los programas que financia esa empresa. Estoy tratando de no dar mucho detalle y de dar detalle. Yo creo que todo el mundo me está entendiendo. Pero el fin es que hay un deseo de justicia. Hay un deseo en nuestro corazón, una molestia, cuando vemos, en muchas ocasiones, bueno, no siempre pasa, el mal. Cuando vemos la injusticia, nosotros queremos justicia. Y eso es ira. Una ira que no necesariamente nos mueve a actuar pecaminosamente, pero sí nos hace sentir algo que si nosotros nos llevamos de una definición general, pudiéramos decir que estamos pecando, pero realmente no es así. En ese momento que nosotros nos airamos por esa cosa positivamente, estamos reflejando la imagen de Dios. La ira de Dios es contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra toda maldad, contra todo pecado. El Señor no se aira por otra cosa que no sea eso. Ustedes pueden buscar su Biblia y leerla de tapa a tapa y se van a dar cuenta que cada vez que Dios se aira, o hubo un aviso previo, o varios avisos previos, Él castiga y no castiga al pueblo entero, y siempre ofrece una vía para salir del castigo. Pero quería aclarar eso, porque muchas veces cuando pensamos en el Evangelio, cuando pensamos en Dios, no pensamos en esa parte. O leemos el Señor es amor, Dios es amor, Dios es amor, y la parte del fuego consumidor, como que sí, también es el fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor, nosotros tenemos que conocerlo, que dimensionarlo de alguna manera, que amarlo, que reconocerlo y que admirarlo. Que es parte de lo que quisiera hoy poder dejarles. Entonces, si nosotros somos capaces de airarnos por la maldad, ¿qué va a pasar con Dios, que es infinitamente mucho más grande que nosotros, mucho más poderoso que nosotros, mucho más alto que nosotros, y es completamente santo? En su palabra, el Señor nos da instrucciones de qué cosas debemos de hacer para no provocar su ira, para no provocar su enojo. Y no solamente que Él te dice, no haga esto y no haga lo otro, porque son pecados. Él en su palabra inclusive da instrucciones de no hacer cosas para evitar llegar a lo pecaminoso. Y miren lo que Él le había dicho al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 34, los versículos del 12 al 16. Eso es mucho antes de yo estar cerca de Moab. Oiga lo que le dicen. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. No sea que estos se conviertan en tropezadero en medio de ti.
Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. Este acera está con A mayúscula. Se refiere a sus dioses, sus diosas. No adorarán a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, agarren esa palabra, celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. Si yo no le digo a ustedes dónde se escribió cada una de estas citas, tú pensarías que el Señor le dijo esto al pueblo de Israel después de haber caído con la moabita. Pero no, hermano, eso fue mucho antes. El Señor se lo había anunciado. O sea que la ira del Señor estaba más que justificada, porque no fue que el Señor le dijo, no adoren a otros ídolos solamente, a otros dioses paganos, no. Él le dijo del ABC cosas que no tenían que hacer para no llegar al C. ¿Me van entendiendo? Dios ordenó que todo aquel que se había unido a alguna moabita en acto inmoral e idolatría fuera ejecutado de una manera pública. En varias ocasiones cuando el Señor aplica su juicio sobre el pueblo de Israel, lo hace de una manera sobrenatural. Y en este momento el Señor mandó al mismo pueblo a aplicar justicia. Es algo un poco interesante que no necesariamente me voy ahora a profundizar ahí. Pero el fin es que al Señor le sobraban razones para castigar al pueblo de Israel. Y lo más doloroso que es que, aunque el pueblo de Israel no lo sabía, es que el Señor está dedicando un tiempo, invirtiendo un tiempo, bendiciendo al pueblo de Israel desde lo más alto a través de sus enemigos. Y el pueblo de Israel está ahí tramando cómo es que va a romper el pacto del Señor, cómo es que va a romper la ley del Señor. Hermano, el Señor tiene sentimiento. Y realmente que el Señor se enojara de esa manera, para mí, fue hasta poco. De tal manera que el Señor bendiciendo de las alturas y el pueblo entonces prostituyéndose desde la tierra. Pero el pasaje me llama mucho la atención, que habla de una ira ardiente. Y en otra parte de la misma lectura que tuvimos habla de plaga. A mí no me queda claro a sinceridad si el juicio de Dios en este momento son matar a todos los que han cometido pecado con las moabitas o si hubo algo adicional, porque el Señor habla aquí como para que se aparte su ira ardiente, para que la plaga se aparte de Egipto, del pueblo de Israel, pero no me queda claro si hubo algo más. Cuando habla de plaga, a mí me parecería que algún castigo parecido a la plaga de Egipto pudo haber estado sucediendo entre los israelitas, pero realmente a mí no me queda claro. Y vi varios comentarios que aparentemente tampoco para ellos quedó muy claro si había algo más ahí. Pero yo creo que pensemos ahora, soltamos un poco la ira y agarramos otra cualidad de Dios, celo, ese Dios celoso, que muchas veces también por nuestra condición pecaminosa, cuando hablamos de celos, pensamos en cosas malas, como que comúnmente nos vamos a la relación de pareja, donde ya que hay uno de los dos que está celoso del otro, etcétera, etcétera. Pero el fin es, hermano, que en este relato vemos que el Señor ve al pueblo de Israel pecando, que el Señor declara juicio sobre el pueblo de Israel, que el juicio es aplicado sobre el pueblo de Israel y que el pueblo está en llanto. Puede estar en llanto porque han perdido familiares a causa del juicio de Dios. Pueden estar en llanto porque están conscientes que están bajo la ira de Dios y eso les duele. El fin es que el pueblo está en llanto en el tabernáculo o en los alrededores del tabernáculo. Y como en un acto de completa rebeldía, rebelión, o como que si fue poco lo que hicieron, viene uno, toma una moabita y aparentemente como en algún tipo de evento social o ritual familiar, él a ojos de todos, lo dice así claramente, a ojos de todos, mientras estaban llorando lo que estaba pasando, le presenta esta moabita a su familia y va a sus habitaciones con ella. O
sea, yo quiero que ustedes se trasladen por un segundo a lo que está pasando. Es como que, sí, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú nos estás castigando, pero queremos como enojarte más todavía. Y viene entonces sin oficio, vamos a decirlo así. Y dice como que quiero llevar el juicio del Señor más alto todavía. Y lo hace a ojos de todos. Sin embargo, dice que viene este personaje llamado Finés, que se levanta de en medio del pueblo. Moisés está ahí también con ellos, llorando. Pero él se levanta, toma una lanza, va hacia la tienda de este israelita que está pecando y alancea al israelita con la moabita por celo, porque el celo del Señor lo movió a eso. Yo imagino, y esto está un poco gráfico y personal, porque la Biblia tal vez no lo especifica así, como que el celo que él tenía, las energías con las que él hizo esto era tan fuerte que posiblemente de un solo movimiento atravesó a ambas personas. Y posiblemente cuando él hace esto, esas dos personas están pecando. Estoy tratando de no ser muy explícito por los niños. Pero el fin es que piensen en las agallas que tuvo que sacar este Finés, que sale de medio de la congregación que está en sufrimiento y como que con tanta decisión hace un acto que, vamos a ser sinceros, esto es algo astroso, o sea, es algo completamente fuerte. Pero él lo hace. Increíblemente el Señor le agrada y nosotros vamos a llegar ahí. Pero ¿quién era Finés? ¿Quién era Finés? Finés no era cualquier hombre. Finés era hijo de Eleazar. Eleazar era hijo de Aarón. O sea que Finés era nieto de Aarón y era sobrino segundo de Moisés. Y él era levita. ¿Y qué tenían los levitas que hacer? Cuidar de toda la cosa del tabernáculo, y su principal labor al final era guardar la santidad del pueblo de Israel. Entonces, el celo de este Finés no es un capricho de parte de él. Su responsabilidad estaba en hacer ese tipo de cosas. En su responsabilidad estaba guardar los mandamientos del Señor. Y ese mandamiento que yo le leí de Éxodo, él lo tenía claro, más claro que posiblemente cualquier otro ahí. Al punto tal que el celo por los mandatos del Señor le mueve a hacer esto. Que no fue algo que fue completamente su decisión. Esto fue lo que el mismo Señor había mandado que hicieran. O sea, él no actuó por cuenta propia, de que, el Señor no me mandó, yo lo hice. Él lo hizo por mandato del Señor. Pero hermano, yo creo que ustedes piensen por un momento, la determinación que tenía este hombre en hacer cumplir la palabra del Señor, el celo que le consumía, que él no se pudo quedar llorando como el mismo Moisés, Aarón posiblemente, Eleazar posiblemente, Josué posiblemente, Caleb posiblemente, y todo el resto del pueblo. Pero cuando pensamos en la palabra celo, desde nuestra mente humana, pensamos celo negativamente. Y aunque ahorita ya mencioné el celo entre las parejas, realmente a veces es bueno que haya ese poco de celo entre las parejas. Cuando pensamos en celo, también podemos pensar en ese hermano más pequeño que está molesto con el más grande, porque cuando la mamá fue a partir el bizcocho le dio un pedazo más grande a él. Y ahí sale ese celo, como esa envidia. Porque podemos ver celo como deseo de control del otro o celos como envidia, pero el significado de celo con el Señor no es ninguno de esos dos. Por definición, en el diccionario dice que celo implica cuidado, diligencia, esmero al hacer algo o proteger a alguien. Y nosotros, aun con nuestra mente caída, con nuestra pecaminosidad, podemos tener celo que es también agradable ante los ojos del Señor. Una tarea sencilla de aquí mismo del templo. Las flores, muy bonitas, decoran todo lo que estamos haciendo.
la persona que prepara esas flores lo hace con un celo. Porque pudiera ser algo sencillo ante nuestros ojos, pero en el corazón de quien prepara eso, hay un celo en querer hacerlo bien para el Señor. Nosotros, muchas veces, y debe de ser así todo el tiempo si somos cristianos, nuestro trabajo lo hacemos con celo porque queremos hacerlo bien. Hoy que se celebra el Día de los padres, mamá o papá, son celosos con sus hijos y buscan celosamente que les vaya bien en la escuela, que tengan preparado su bulto para la escuela, que si van a la playa de ponerle protector solar, que si van a manejar, que aprendan a manejar, que si tienen que hacer la maqueta para otro día, no le importa acostarse tarde haciendo esa maqueta con su hijo, porque hay un celo, hay un cuidado de su hijo. El celo del Señor va en esa dirección. Fíjense que lo estoy tratando de llevar a que cuando veamos ira de Dios, celo de Dios y todo lo relacionado a Dios, tenemos que pensarlo desde su santidad. Nosotros no podemos comparar nunca a Dios con nosotros. Nosotros tenemos que ver nuestro pecado desde Dios, no los actos de Dios desde nuestro pecado. El celo de Dios es santo, puro y perfecto. Y nuestro mayor error es querer entender que de alguna manera esto es malo cuando es de parte del Señor. Y algo que sucede, y le voy a hacer una breve historia, algo muy gracioso que pasó hace unos días en el trabajo, es que estábamos en una reunión y hay dos gerentes que luego de la reunión están peleando porque uno de ellos que se expresó de una manera incorrecta durante la reunión a la vista de un vicepresidente de la división, y el otro gerente, mira, tú no puedes comportarte así, ahí estaba fulano que es vicepresidente, y el gerente le dijo, ¿qué vicepresidente? Vicepresidente, eso es lo que un director. Al final son dos posiciones que están por encima de él, y fue un poco gracioso en la manera en la que ellos estaban discutiendo. Pero esto me llamó a la siguiente reflexión, porque con sus palabras lo que él estaba queriendo decir era, si yo sé que él es vicepresidente, que no es vicepresidente, yo me comporto diferente y lo respeto más. Entonces yo me pregunto, si al otro día hacen vicepresidente a ese director, inmediatamente va a cambiar la actitud de ese gerente delante de ese nuevo vicepresidente, ¿verdad? Y si lo hacen dueño de la empresa al otro día, va a ser una actitud de mayor respeto todavía. ¿Me siguen? ¿Qué pasa entonces si hablamos del Dios del universo, del todo creador de todo lo que existe? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud delante de ese Dios? ¿Qué nivel de ira o celo va a tener aquel que está por encima de cualquier director, de cualquier presidente inclusive de naciones? Rey de reyes, Señor de señores. ¿Acaso tiene sentido evaluar la ira de Dios y el celo de Dios como algo negativo, como algo que nos hace daño? ¿O lo que hace sentido es ver a Dios como Dios y en su santidad reconocer su celo y su ira como algo verdaderamente bueno? Los dejo meditando. Y aunque muchas veces el celo del Señor se ve como muy unido a su ira y su juicio, no siempre es así. También el celo del Señor es responsable de uno de los versículos más bonitos para nosotros. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 39, versículo del 25 al 29. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, en este caso del pueblo de Israel, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. El Señor está prometiendo restauración en medio de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Y miren este versículo, este es más bonito todavía, que yo sé que todos ustedes se lo saben. Isaías 9, versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Preguntas, hermanos. ¿El celo de Dios es bueno o es malo para nosotros? Es bueno, completamente bueno. Porque el celo del Señor se manifiesta en ira contra el pecado, pero se manifiesta en bendición cuando Él en su nombre quiere bendecir a su pueblo. No fue el celo de Dios lo que destruyó a Israel en varias ocasiones, sino el pecado del pueblo que encendió la ira del Dios celoso. Ese mismo celo, sin embargo, es el que los restauró cada vez que fueron quebrantados. Finés mostró celo por el Señor e hizo expiación por Israel delante de Dios. Y entonces vamos a hablar ahora de otro término, expiación. ¿Qué es expiación? La palabra expiación viene del prefijo ex, que significa fuera de o remover, y en términos bíblicos la expiación se refiere a quitar la culpa mediante el pago de una sanción o a través de la ofrenda de un sacrificio. El acto de Finés, impulsado por su celo por las cosas del Señor, por feo y desagradable que haya sido ante nuestros ojos, fue de expiación delante del Señor. O sea, con ese acto, y fíjense qué interesante, que el Señor en su declaración, en los versículos 12 y 13, Él no menciona a todos los 23.999 otros actos de justicia. Él menciona ese, el de Finés, como que hubo algo especial en ese de Finés a diferencia de todos los otros. Con ese acto, entonces el Señor perdonó a Israel en esta ocasión y quitó su ira sobre ellos. Y mi punto ahora es traer ahora el pecado de Israel, los ojos de Dios sobre Israel, sobre nosotros. ¿Qué tan diferentes somos de Israel? En lo que ustedes piensan eso, voy viendo ahora. Porque realmente nosotros no vemos hoy la ira de Dios manifiesta como la vimos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nuestros pecados no son muy distintos a los del pueblo de Israel. Yo trato mucho de cuidarme de juzgar a algunos personajes en la Biblia, porque yo siento que nosotros podemos ser peor que cualquiera de ellos. En lo más profundo de nuestra conciencia sabemos que fallamos a Dios continuamente, una y otra vez. Le quiero hacer un breve test, una breve evaluación, una breve encuesta. A nosotros nos está gustando mucho últimamente hacer encuestas. Le voy a hacer una encuesta rápidamente. Le voy a hacer 5 preguntas. Y ustedes van a responder sí o no. No tienen que decirlo con su boca. Está a disposición de ustedes. ¿Alguno de ustedes ha matado a alguien alguna vez en su vida? Bueno, hay una que dijo que sí. ¿Alguno de ustedes ha robado alguna vez en su vida? Si alguna vez alguno de ustedes ha robado en su vida, por lo menos una vez en su vida. ¿Alguno de ustedes ha cometido adulterio alguna vez en su vida? ¿Alguna vez ha codiciado algo que pertenece a otra persona? ¿Ha tomado el nombre de Dios en vano alguna vez? 5 preguntas, de 5 de los 10 mandamientos. Yo no sé cuánto en su mente habrán respondido sí a los 5, o a 4, o a 3, o a 2, o a 1. ¿Quiénes sacaron 100, 80, 60, 40 o 20 puntos del examen? Pero miren lo que aparece en Mateo capítulo 5. Jesús habla de varias cosas. Y una de las cosas que Jesús habla en capítulo 5 es del adulterio. Y oiga lo que dice él. Cualquiera que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha cometido adulterio. No se tiene que ir físicamente con esa
persona fuera de su matrimonio para cometer adulterio. El hecho de que en su corazón haya sentido querer hacer el mal es como que si hubiese hecho el mal mismo delante de los ojos de Dios. Y posiblemente de los que estamos aquí ninguno ha matado a nadie, pero tal vez en su corazón sintió el querer hacer daño a alguien. En algo tan trivial como que se te atravesó un motorista mientras tú estabas manejando, como en el trabajo que alguien te hizo enojarte a un punto como que tú dices cualquiera lo... y da risa, pero eso es pecado delante del Señor. Y no fueron 10 mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel, fueron 613. Lo que pasa es que los principales son esos primeros 10. Si yo le hago ese test con 613 preguntas, ¿de cuántos mandamientos seríamos hoy pecadores? Y para peor de nosotros, dice la palabra del Señor que quien es cometedor, quien infringe uno solo de esos mandamientos, es como que si lo hubiese infringido absolutamente todos. Pero en su infinita misericordia y en su celo por la creación, la ira del Señor sobre nuestro pecado es como sigue, como que si fuera una olla de aceite hirviendo, imagínense una olla gigante, más grande que el techo de este edificio, y que tiene aceite hirviendo desde la eternidad, como queriéndose derramar sobre nosotros. Estoy siendo muy gráfico, pero es así. Pero en su misericordia, que se renueva cada mañana, el Señor tiene esa olla agarrada para que no se derrame una sola gota. Y dice su palabra que el Señor espera pacientemente a que el pecador se arrepienta y venga al Señor. Él no quiere derramar esa olla de aceite caliente. El Señor no se goza en aplicar su ira y su juicio a su pueblo. El Padre no se goza en castigar a sus hijos. Yo estoy seguro que aquí no hay ningún padre, ninguna madre, que cuando se levanta en la mañana dice, ok, ¿cómo yo voy a castigar a fulanito hoy? Porque tengo como un deseo de aplicar mi enojo sobre él. Incluso muchas veces, cuando se aplica la disciplina sobre los hijos, hay dolor en el corazón del padre. No quiere darle su correazo o darle su nalgada, pero sabe que tiene que hacerlo por amor. El Señor no se goza en aplicar ira sobre nosotros. El Señor no se goza en la muerte del pecador. El Señor no se goza en todo el juicio que ha aplicado sobre la tierra, ni se va a gozar sobre todo el juicio que ha de venir sobre la tierra. Dijo un pastor bautista estadounidense llamado Bobby Buchan, ¿tú sabes que fue la misericordia de Dios la que te levantó esta mañana? Porque su juicio debió haberte matado anoche. Piensen en todos los pecados que ustedes cometieron ayer nada más. Que somos merecedores de la muerte eterna del Señor. Nosotros despertamos hoy por la misericordia de Dios. Porque su misericordia es mayor que su ira, porque por su ira nosotros debimos haber muerto anoche. Y eso es algo por qué darle gracias a Dios cada día. Pero ustedes saben por qué realmente la historia de Finés me llama tanto la atención. Más que lo que hizo Finés y más que lo que el Señor dijo de Finés, a mí me llama tanto la atención que la manera en la que el pecador recibe su castigo es a través de una lanza que le atraviesa su cuerpo. Y en la cruz del Calvario, una lanza atravesó el cuerpo de Jesús. Y me llama tanto la atención que en la cruz Jesús hizo expiación por nosotros. Y en esta historia Finés hizo expiación por el pueblo de Israel. No sé si me siguen por dónde voy. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tengan vida eterna. ¿Y por qué el Señor en su amor dio a su Hijo para la salvación del mundo? Porque aunque hemos pecado continuamente contra el Señor, su amor por nosotros, ¿ustedes saben cómo es? Celoso. El Señor nos ama con celo.
y el celo del Señor le motiva a continuamente buscar las vías para acercarnos a Él. Por grande que sea nuestro pecado, o por grande que haya sido del pueblo de Israel su pecado, el Señor siempre está celosamente, amorosamente, pacientemente, reteniendo su ira y aplicando gracia, aplicando misericordia sobre nosotros y sobre el pueblo de Israel. Y aunque en su justa ira deberíamos recibir su ardiente juicio, Él nos ha abierto el único camino para darnos salvación. Porque Dios no se complace en destruir, sino que se complace en restaurar. Hay una canción muy bonita que yo escuché en estos días, que realmente no le había puesto tanta atención, pero me apareció un video de una iglesia en redes sociales cantando un pedacito. La canción se llama Amor sin condición, que describe cómo el amor de Dios se adelanta a nuestros actos. Y esa es la que dice, deja las 99 ovejas y va por mí. Pero hay una frase sencilla, corta, realista, humilde y tan como transparente que a mí me mata, que dice sobre el amor de Dios, no puedo ganarlo ni merecerlo. Y yo escribí lo siguiente, por la gracia, por medio de la fe en Jesús, el amor de Dios no puedo ganarlo, no puedo merecerlo, solo puedo recibirlo. ¿Saben por qué? Porque por la gracia, por su celo, el castigo de Dios que me lo gané, el castigo de Dios que me lo merezco, Jesús lo recibió por mí. No merezco su amor, no me puedo ganar su amor, sin embargo recibimos su amor. Si no podemos ganar su enojo y nos lo ganamos, si no ganamos su juicio y nos lo ganamos, si no ganamos su ira y nos lo ganamos, sin embargo no la hemos recibido. El Señor Jesús la recibió por nosotros. Y Finés con una lanza aplicó justicia e hizo expiación por el pueblo de Israel. Y Jesús en el Calvario, con clavos, con maltrato, con burla, con lanza, recibe el castigo que nos toca recibir a nosotros. Yo quiero que ustedes se imaginen que hayan sido algunos de ustedes que con cualquiera de sus pecados haya pecado delante del Señor en el tiempo de Israel. Por cada uno de los pecados que usted cometió hoy nada más, ¿cuántas lanzas debieron atravesarlo? Si me refiero a toda una vida, ¿cuántas veces debimos haber sido traspasados con una lanza? El juicio de Dios sobre Jesús en la cruz del Calvario, toda esa ira derramada sobre Jesús fue tanta que nosotros nada más sabemos de una lanza, pero hay una dimensión ahí que nosotros no somos capaces de entender. Porque no es solamente ese juicio que nosotros vimos humano, porque todo lo que nosotros sabemos ahora mismo, de lo gráfico que es descrito en la palabra del Señor, fue juicio humano. Todos los latigazos fueron juicio humano. La corona de espinas sobre su cabeza fue juicio humano. La cruz del Calvario fue juicio humano. Fueron humanos los que clavaron a Jesús por sus manos, por sus pies. La lanza fue juicio humano. Pero ahí hay un juicio espiritual que nosotros no lo vemos. Pero el Señor Jesús lo recibió por nosotros. Juan capítulo 3, los versículos del 19 al 20 dicen, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Querido amigo, que hoy no has aceptado al Señor todavía, que temes venir al Señor para que tus obras no sean alumbradas. El Señor te ama, el Señor te espera con celo, con paciencia, con amor, y espera con sus brazos abiertos recibir tu arrepentimiento. No te dejes engañar del mundo, porque el mundo lo que te quiere mantener atrapado como las moabitas al pueblo de Israel en pecado,
para la destrucción en el día del juicio. Sin embargo, continuamente el Señor va llamando a su pueblo, a sus ovejas que están en otros rebaños, como ese pastor de ovejas que llama a sus ovejas y ella reconoce su voz y vienen a él, con celo, con amor, con paciencia. Te invito a hacer lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 13. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios la resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego ni dominicano, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de la ira, del juicio, de su pecado, por grande que sea, porque el amor de Jesús en la cruz fue mayor que cada una de nuestras transgresiones, y su celo por nosotros nos espera pacientemente con brazos abiertos. Señor les bendiga. Le pido al pastor que pueda tener la oración final por este sermón y el llamado también.